Señor ministro, ¿piensa el Gobierno impedir las emisiones que garantizan la pluralidad de la televisión en catalán? ¿Recortarán a la mitad el espectro disponible para televisión en catalán? ¿Sí o no, señor ministro? Gracias. Gracias, señor Vox. Señor ministro. Señoría, el Gobierno no tiene ninguna intención de adoptar ninguna medida que vaya en la dirección que usted ha apuntado de restringir la pluralidad televisiva ni en Cataluña ni en ninguna otra parte del territorio español. Gracias, señor ministro. Señor diputado. Señor ministro, no me está respondiendo. ¿Ustedes recortarán a la mitad el espectro disponible para emisiones de televisión en catalán, televisión pública administrada por el Gobierno de Cataluña? ¿Sí o no? La pregunta es muy clara, señor ministro. ¿Puede contestar a esa pregunta? Se lo agradecería. La gente lo está esperando. Está esperando una respuesta política del Gobierno español y de usted, señor Soria. Porque ustedes, cuando destinan el espectro, una gran parte del espectro a uso militar, ustedes hacen política. Cuando ustedes, en su momento, su partido usó a Radio Televisión Valenciana, para expulsar a TV3 de Valencia, ustedes hacían política. Cuando ustedes después liquidaron la Radio Televisión Valenciana, también habiendo consumado el hecho, ustedes hacían política. Cuando ustedes ahora pretenden suprimir uno de dos múltiplex en Cataluña, ustedes también estarán haciendo política, porque estarán reduciendo bien los canales en catalán o bien la calidad de esos canales en catalán. Responda usted, por favor. ¿Van a suprimir uno de dos múltiplex, sí o no? ¿Cuál es su política, señor ministro? Eso es lo que le estamos pidiendo. ¿Discriminar la lengua catalana en televisión o respetarla? ¿A ustedes, señor ministro, les molesta que la gente se comunique en catalán por televisión? ¿Sí o no? ¿A ustedes les molesta que la gente se comunique en catalán? ¿A ustedes les molesta que la gente se comunique? Señor ministro, ¿a ustedes les molesta la gente? Porque la gente esto lo está viviendo como una agresión, le duele. Hoy Jaume Sastre, ciudadano, entra en su 20º día de huelga de hambre, pidiendo respeto a la lengua catalana, en las escuelas, también en la televisión y en muchos otros ámbitos. Oiga, señor ministro, ¿a usted eso le importa? ¿Le importa el sufrimiento de la gente por su lengua? ¿Le importa a la gente, señor ministro? ¿Sí o no? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Señoría, en primer lugar quiero sacarle de una confusión que tiene usted. Habla de dos múltiples de Cataluña. Le corrijo, no tiene dos, tiene tres. Es más, es la única comunidad autónoma en toda España que en vez de tener dos múltiples, tiene tres. Estamos hablando de múltiples autonómicos. La Generalitat de Cataluña sabe desde hace más de año y medio que tiene que haber una reordenación del espectro radioeléctrico en España, pero no por una obligación del Gobierno de España, sino que es una deriva de lo que implica la Unión Europea, que nos exige a todos los países de la Unión Europea que a partir del 1 de enero del año 2015 una parte del espectro radioeléctrico quede liberada para que allí donde ahora hay canales de televisión pueda desarrollarse la cuarta generación de la telefonía móvil 4G. Pues bien, va a haber una reordenación de todos los canales de televisión digital terrestre, de todo el espectro, que afecta a todos los privados y a todos los públicos. Y dentro de los públicos, a Televisión Española y a todos los autonómicos. Y dentro de los autonómicos, al de Televisión Autonómica de Cataluña y al de otras comunidades autónomas. Pero con una diferencia, y es que mientras el resto de las comunidades autónomas se va a quedar con un solo múltiple, en Cataluña va a haber no un múltiple, sino que va a haber dos múltiples. Ahora bien, la reordenación de esos dos múltiples que quedarán en Cataluña no depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sino que va a depender de la Generalitat de Cataluña, de tal forma que será la propia Generalitat de Cataluña
quien tendrá que determinar si de esos dos múltiples que hoy son de titularidad pública, sigue habiendo uno de ellos, que es el único, que aparte de público está gestionado de manera pública. Y el otro, que es público, si sigue o no estando gestionado de manera privada. Pero insisto, en eso nada tiene que ver el Ministerio. Será una decisión que ataña única y exclusivamente a la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias.